Permíteme hacerle una pregunta bien rapidito. ¿A quién no le gustan los bebés? ¿A quién no le gustan los bebés? ¿Sabe? Yo que la reacción común cuando usted ve a un pequeño bebé, ¿verdad? Oh, qué lindo el niño. Otra cosa, ¿a quién no le gustan los puppies, los perritos, ¿verdad? Los perritos chiquititos. ¿No? Hermano, nosotros podemos a veces hasta pasar horas viendo videos y fotos de bebés y de puppies o de gatitos, ¿verdad? Tan lindos que se ven, tan tiernos que son, nos derriten el corazón y aún los más gruñones tenemos que admitir que un bebito con su palabrita gugu gaga y sus expresiones tan tiernas crean en nosotros como que una ternura en nuestras vidas. O sea, todos tienen algo en que son común, o sea, un bebé, un puppy, un gatito. Podemos pasar viéndolo por mucho rato. Pero todos bien sabemos que a pesar de que nosotros amamos ese estado de ternura y de belleza que los niños tienen, ellos van a crecer. Lo mismo con el perrito, lo mismo con el gatito. Sabemos que eventualmente ellos tienen que llegar a un nivel de crecimiento y madurez. No pueden quedarse en ese estado por toda la vida. Es más, si se quedasen en ese estado por el resto de su vida, nosotros estaremos muy preocupados por ello, ¿verdad que sí? Sabemos que es ley de la vida que crezca. Entonces, si vemos que el niño, por ejemplo, no está creciendo, inmediatamente vamos a preguntar, ¿está comiendo bien? O quizás preguntaremos, ¿tiene alguna enfermedad, alguna condición? Hay que llevarlo al doctor. Ya tiene 1 año y todavía parece 2 meses. Esto no es normal. Es anormal, ¿verdad? Inmediatamente nosotros caeríamos en una suma preocupación. ¿Por qué? Porque hay una ley de la vida que todas las cosas que comienzan pequeñas eventualmente esperamos que crezcan o que deben crecer. ¿Sabe que la misma realidad se aplica, la misma ley de la vida se aplica a la iglesia y al creyente? Mientras que el creyente puede comenzar su camino con el Señor como un bebé espiritual, y todos nosotros en un momento dado cuando comenzamos y creímos y fuimos salvados, comenzamos en ese estado de un bebé espiritual. O quizás como podemos usar también la analogía de una planta, como una semillita que es plantada e inmediatamente comienza a crecer. Y comenzamos todos así en ese estado pequeño. Pero sabemos muy bien que debe haber un crecimiento. Dios no quiere que el creyente y que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, se quede en un estado de inocencia, se quede en ese estado de pequeñez, o podemos decir de infancia espiritual. Esperamos y sabemos muy bien que debemos crecer a un nivel de madurez espiritual y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada nosotros estuvimos observando los versos 7 al 12 de este capítulo 4. Y ahí nosotros estuvimos viendo la verdad de que Dios a cada creyente le imparte un don. Un don que el creyente recibe de parte de Dios para ponerlo al servicio de la iglesia. Y no solamente eso, también vimos que Dios, a través de Jesucristo, Cristo mismo, le impartió a la iglesia unos dones, unos regalos específicos de estos ministerios, de estas posiciones de ministerio que Dios le dio a la iglesia para el crecimiento de la iglesia. Y hablamos acerca del don de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y del pastor o de los pastores maestros. No son 5, mucha gente piensa que son 5, pero realmente son 4. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastor maestro, o el pastor que enseña. La palabra maestro más bien ahí es descriptiva de la función del pastor más que nada. Varias cosas que yo les dije a ustedes respecto a esto, solamente para un repaso rápido. La semana pasada les dije que los apóstoles y los profetas, mi conclusión bíblica es que ya hoy día esas funciones no están activas en la iglesia. Fueron fundamentales en el proceso de la fundación de la iglesia. Cuando la iglesia nace, Dios usa a los apóstoles y los profetas dentro de ese periodo de tiempo, en el tiempo de la iglesia primitiva, en donde no había Nuevo Testamento, y Dios tiene que traer revelación nuevo testamentaria a la iglesia, y utiliza a los apóstoles y utiliza a los profetas para cumplir con esa función. Eso es muy importante que lo entendamos, porque hoy día tenemos apóstoles, entre comillas,
y profetas, entre comillas, por cada esquina, gente que se declaran a sí mismos y se autodenominan apóstoles o profetas, y algunos son apóstoles profetas también, cogen los dos títulos. Y entendamos que estas personas jugaron un papel fundamental. Ellos recibieron la revelación de Dios en aquel tiempo para que la iglesia tuviese esa revelación especial. Y ellos estaban acompañados por una serie de milagros y de señales y maravillas que Dios les dio a ellos que hiciesen para confirmar el mensaje que ellos estaban predicando por primera vez. Un mensaje nuevo, nunca había sido predicado. Lo que Pablo llama aquí en la epístola de Efesios el misterio de Cristo, que Dios se lo reveló a sus apóstoles y a sus profetas. Y Dios le dio a estas personas la potestad, la capacidad de poder hacer milagros, maravillas en aquel tiempo para que ellos fuesen confirmados como los portavoces de Dios. Estas personas pasaron a la historia, ya cumplieron su fundamento, su función, debo decir, de ser el fundamento de la iglesia, y ya no se necesitan hoy día. Así que cuando usted lo llamen para decirle vamos para la campaña de Sutano, que es un profeta apóstol intergaláctico que sana todas las enfermedades con un toque de su mano, ahórrese el tiempo y no vaya para allá, que lo que le van a meter el gato por liebre. Ah, pastor, ¿usted no cree que Dios hace milagros? Yo no dije eso, yo dije eso. Yo no dije eso, yo dije la función de los apóstoles y los profetas ya cesó con el tiempo de la iglesia primitiva. Dios hoy día todavía puede contestar peticiones y hacer milagros. Dios, si usted está enfermo o tiene una necesidad, yo creo que usted como un hijo de Dios se acerca al trono de la gracia de Dios y le ruega y le suplica a Dios, y Dios tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Claro que sí. Yo conozco personas que en enfermedad han pedido al Señor y Dios las ha sanado. Claro que sí, no estamos negando tal cosa. No estamos negando que Dios no puede intervenir de manera milagrosa en la vida de una persona. Es más, hay milagros que ocurren diariamente. ¿Sabe cuál es el mejor milagro que ocurren diariamente? El momento en que una persona que está muerta en sus delitos y pecados, apartada de Cristo, condenada eternamente, viene a Cristo. Sus ojos espirituales son abiertos, su corazón de piedra es transformado por un corazón de carne, y esa persona es una nueva criatura en Cristo. Ese es el milagro del nacimiento espiritual, la nueva criatura en el Señor. Así que Dios todavía está haciendo milagros. Solamente, como dije, Dios tenía una función específica con los evangelistas y con los apóstoles y los profetas para cumplirla dentro del tiempo de la iglesia primitiva. Luego nos quedamos con dos funciones específicas: la función del evangelista y la función del pastor maestro. Esas dos funciones están todavía vigentes hoy día. Y les expliqué a ustedes la semana pasada que, al contrario de lo que mucha gente piensa, un evangelista no es uno que va púlpito por púlpito. Yo sé que usted está familiarizado con esto. Viene el evangelista y por ahí quedan cada rato promociones, pancartas y los demás, invitaciones. El evangelista fulano de tal viene por ahí y tiene una campaña en la iglesia tal, en la iglesia tal, en la iglesia tal. Esos no son evangelistas. Yo les dije a ustedes y les enseñé que el evangelista es aquel que va a donde el evangelio todavía no ha sido predicado, en donde hay necesidad de plantar una iglesia, porque en esa comunidad, en esa ciudad o en esa nación o en cualquier pueblo que sea, no hay la proclamación del evangelio, no existe la proclamación del evangelio, no hay creyentes en aquel lugar, y el evangelista es el que llega a aquel lugar para evangelizar el área y plantar una iglesia, enseñarle a la iglesia, educar gente, quizás luego instalar pastores y ancianos sobre esa iglesia, y eventualmente ese evangelista continúa su misión en otro lugar. ¿Okay? Ese es un evangelista. Yo dije a ustedes que nosotros le cambiamos el nombre, le llamamos misioneros. Yo dije a ustedes, la palabra misionero no está en la Biblia. Busque la Biblia, no está. Ese título no existe en la Biblia. ¿Cuál es el título que la Biblia da? El título de evangelista, que es el que va a los lugares donde el evangelio tiene que ser predicado. Esa función todavía está presente hoy día. Y esa era una de las funciones de los apóstoles. Esa era una de las funciones de los apóstoles. El apóstol no solamente recibía en el tiempo de la iglesia primitiva la revelación de Dios y el poder para hacer los milagros para confirmar esa revelación, sino que también tenía la función de ir y predicar el evangelio y plantar iglesias, que es lo que Pablo hizo. Lo más que Pablo hizo fue ir, predicar y plantar iglesias. Esa función que los apóstoles tenían, una vez los apóstoles salen de la escena, la recibe el evangelista, que es el que va, predica,
planta la iglesia y alcanza las vidas para el Evangelio, para Cristo Jesús, ¿verdad? La otra función que tenemos, o el otro regalo o don de Dios a la iglesia, estos son dones de Dios para la iglesia, es el pastor maestro, que es ahora el que, por así decirlo, reemplaza al profeta, mientras que el apóstol era el que iba y plantaba las iglesias y el evangelista viene a tomar la función del apóstol. El pastor maestro, por así decirlo, viene a tomar la función del profeta. El profeta en la iglesia primitiva, en el primer siglo, eran los hombres que Dios utilizaba dentro de la congregación cuando no había Biblia, porque no había Nuevo Testamento todavía. No había. Estaba en el proceso del escrito. Y Dios le daba a estas personas revelación de Dios especial para la iglesia, para que la iglesia pudiera ser edificada. Eventualmente, una vez se cumple la escritura y se llena todo el Nuevo Testamento y se culmina con el libro de Apocalipsis, la revelación de Dios nuevo testamentaria, no hay necesidad de traer revelación nueva porque ya la revelación está escrita. Y por así decirlo, entonces, los pastores son los que vienen a reemplazar el oficio del profeta, que es el que está dentro de la congregación local, dándole a la iglesia la palabra de Dios, la enseñanza del evangelio, de toda la revelación de Dios, que es la función primordial del pastor, es la de enseñar a la iglesia la palabra de Dios. Por eso aquí se le da el título de pastor maestro, porque es el que tiene esa función primordial de enseñarle a la iglesia la palabra. Ahora, comencé hablándoles esta mañana acerca de la importancia del crecimiento, ¿verdad? Dijimos que un niño no puede quedarse en ese estado de pequeñez, de infancia, igual que un animal o una planta. Esperamos que si hay vida en el niño, la planta o el animal, que cuando nace comience a crecer hasta llegar a un estado de madurez. Y yo sé que usted quizás estará pensando en su mente, probablemente pastor, pero usted habla de crecimiento, ahora comenzó a hablar de los dones de Cristo a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues bien sencillo. La forma en que Dios produce, o la razón debo decir, por la cual Dios le da a la iglesia los dones de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, es para producir en la iglesia el crecimiento y la madurez que Dios quiere que su iglesia tenga. Ellos vienen a ser ahora el instrumento en las manos de Dios, a través de quienes Dios va ahora a trabajar en la iglesia para provocar ese crecimiento. Con eso en mente, entonces vamos al libro de Efesios capítulo 4, verso 12 al verso 16. Quiero leerlo rápido solamente para que lo tengan en sus mentes y luego vamos a examinarlo en más detalle. Efesios 4, 12 al 16. A fin, y ese a fin ahí va ligado al verso anterior, porque en el verso anterior dice que Él le dio dones a los hombres y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora viene el verso 12, dice, a fin, aquí viene la razón por la cual Dios da a estos dones a la iglesia, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí a allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Quisiera que consideráramos unas cuantas preguntas para poder examinar este texto de esta mañana. La primera es, ¿por qué necesitamos líderes espirituales en la iglesia? ¿Por qué necesitamos, en este caso específicamente, los evangelistas y los pastores maestros? ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos personas que Dios llama para cumplir con esta función del ministerio? Y el verso 12 nos da la razón, nos contesta tal cosa. A fin de capacitar a los santos. La función principal de los líderes que Dios da a la iglesia no es que los líderes hagan
toda la labor del ministerio por ellos solos. Aunque muchas veces tengo que ser honesto, a veces tratamos. Mea culpa. Nos pasa a veces. Yo personalmente soy de la persona que si veo un papel en el piso y nadie lo recoge, no me queda remedio. Me doblo y lo cojo yo porque nadie lo está recogiendo. Pasaron 15 personas delante del papel y yo estoy esperando a ver si alguien se dobla y lo recoge, ¿verdad? Nadie lo hizo, pues está bien, lo hago yo. Y a veces admito que como pastor tengo la tendencia a hacer todas las cosas, pero esa no debería ser así. La función pastoral no es la de hacer, y la del evangelista no es la de hacer toda la obra del ministerio en la iglesia. Quizás al principio, si una persona va a plantar una iglesia en un lugar, y es un pastor plantador que está abriendo una iglesia nueva, al principio ese pastor va a dolerle tanto porque tiene que hacer todas las cosas. Pero ahora debe ir buscando hacer lo que la palabra nos dice, que es capacitar a los santos. Es la función del pastor principalmente, es darle a los santos, en este caso los santos son ustedes, ¿ok? Darle a los hermanos de la iglesia todo lo que ellos necesitan para que ellos puedan cumplir con la función que ustedes deben tener. La palabra griega aquí, catartismos, dice paso, quiere decir arreglar se usaba en diferentes connotaciones, arreglar las redes de pescar, cuando las redes se rompían, había que arreglarlas. O también se usaba dentro del contexto de un hueso roto que se arreglaba y se sanaba, el poner un hueso roto en su lugar una vez más. También se usaba dentro del contexto de equipar y cargar un barco con todo lo que necesita para un viaje largo. Así que Pablo coge una palabra que específicamente nos habla a nosotros de la necesidad de que los creyentes tienen que ser corregidos, entrenados y apropiadamente equipados para el trabajo que tienen por delante. Y esa es la función del evangelista, la función del pastor maestro. Tenemos que capacitar a las personas. Nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús. Y la realidad es que los discípulos no nacen, se hacen. No nacen, se hacen. Mientras que en nuestra posición en Cristo, cada creyente es un santo y cada creyente es un discípulo de Jesús. Prácticamente hablando, necesitamos ser formados a la imagen de Cristo. Se nos tiene que enseñar cómo caminar con el Señor cada día y tenemos que ser entrenados para servir al Señor. Así que Dios le da a la iglesia, a los líderes de la iglesia, con la función específica de capacitar a los santos, darle a ellos las herramientas que necesitan. Una tendencia interesante hoy día que ha surgido en los últimos años, no tanto en la iglesia hispana, nosotros hemos sido un poco refugiados de estas tendencias. Muchas iglesias anglosajonas de habla inglés se han ido por esta área. Y ahora pues funciona más como un club. Y no hay un pastor, no hay un predicador, no hay un maestro de la palabra como tal, sino que pues se vienen y se sientan, hay una sillita, unas mesitas y todos comienzan a tomarse un cafecito juntos. Y comienzan a hablar de diferentes cosas y cada quien da su opinión y cada quien dice, pues yo hablo de esto y yo hablo de lo otro. Quizás si lee un verso bíblico cada quien pues de manera bien espontánea o de manera bien liberal da su opinión respecto a eso. Y entonces ya ellos han abandonado el título de iglesia, ya no son iglesias, ya ese título es como que muy anticuado. Y tienen esa forma bien liberal, es como un anarquismo dentro de la iglesia. Nadie es líder, nadie enseña, nadie tiene la capacidad o tiene la responsabilidad de ser maestro. Todos estamos aquí sentados y cada quien habla lo que quiera hablar. ¿Esa es la forma en que Dios quiere que la iglesia crezca? Por supuesto que no. Por supuesto que esa no es la manera en que Dios quiere. Dios claramente ha instituido de que Dios ha llamado al ministerio a alguien para encargarse de enseñarle a la iglesia. ¿Sabes lo que pasa cuando esas cosas se hacen? Por lo general, vamos a sentarnos a hablar de la Biblia juntos. Y leen un texto bíblico. Y viene alguien y dice, yo opino que ese texto quiere decir esto. Y otra persona por allá dice, no, yo opino que eso quiere decir lo otro. Y luego el tercero y el cuarto es lo mismo. Hay un problema con eso gravísimo. Porque nuestras opiniones personales no tienen nada que ver con lo que el texto bíblico quiere decir. Yo puedo opinar todo lo que yo quiero opinar. Eso no cambia la definición o la explicación o la interpretación del texto.
Por eso Dios ha llamado a personas a que se preparen, a que, como decimos nosotros, se quemen las pestañas entendiendo la palabra de Dios para ahora darle a la iglesia el conocimiento de la palabra. Si fuera por opiniones, mis amados hermanos, no tendríamos doctrina, no tendríamos enseñanza. Es más, cada quien creía lo que quisiera creer. Serían, como vamos a ver ya mismo, serían como niños llevados por el viento, sin tener una definición clara de lo que la palabra enseña. ¿Okay? Así que la función, una vez más, principal del pastor, maestro, evangelista es equipar a los santos. ¿Equipar a los santos para qué? Mira la razón por la cual los santos tienen que ser equipados. Verso número 2, una vez más, para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. ¿Sabe para qué ustedes necesitan ser equipados? Para servir. Por la palabra ministerio quiere decir servicio. Para servir. La obra del ministerio es o debe ser hecha en su mayor parte por los santos, por la iglesia. Ningún pastor o grupo de pastores tienen la capacidad o pueden hacer todo lo que la iglesia tiene o debe hacer. No importa cuán talentoso, cuán dedicado el pastor pueda ser. El trabajo del ministerio es tanto que el tiempo no le va a dar al pastor nunca y sus habilidades nunca van a alcanzar o dar para cumplir con toda la labor del ministerio. Muy importante que entendamos eso. ¿Okay? Ahora, cuando usted piensa en la labor del ministerio, no piense, porque nosotros muchas veces nos reducimos, escuche, nos reducimos la labor del ministerio a, el pastor hizo un llamado a que viniéramos a limpiar. Gracias a los hermanos que ustedes vinieron el sábado pasado y vinieron y limpiaron, realmente se les aprecia de corazón. Y claro que sí, eso es parte de la labor, el servicio, el Señor. Claro que sí. No quiero de ninguna manera disminuir esa función de hacer una limpieza o de hacer una comida, etcétera, etcétera. Pero si eso es la única función que la iglesia hace, si eso es lo único que como iglesia nosotros hacemos, comer y limpiar, hay un problema grave. Porque entonces cualquier otra organización no cristiana puede llamarse iglesia también. Porque ¿cuántos clubes y organizaciones existen que hacen eso mismo? Actividades sociales y los demás. Somos un club social. No, mi amado hermano, la obra del ministerio va mucho más allá de las funciones laborales que nosotros podemos hacer, físicas, de mover una silla o recoger un papel. Tiene que ver con el exhortarnos los unos a los otros, con el amarnos los unos a los otros, con el hablarnos la verdad en amor, con el enseñarnos, con el orar los unos por los otros, con el buscarnos los unos a los otros, con el corregirnos los unos a los otros, con el visitarnos los unos a los otros. Mi amado hermano, el pastor entrena y ustedes hacen. Es la forma que debe ser. Ahora, no quiere decir que el pastor se lava las manos y dice, no, yo no hago nada, yo más que enseño. No, claro que sí, el pastor se envuelve dentro de la función de hacer también, claro que sí, no estoy diciendo que no. Pero es la iglesia en su totalidad la que debe estar involucrada dentro del proceso de trabajar en la obra del servicio del Señor. Y vamos a ser honestos. Tengo que admitir, la verdad hay que hablarla. A veces nosotros, como ahora, hablando aquí en manera local, a nuestras vidas especialmente, tenemos que admitir que muchas veces en esta área tenemos mucho que aprender todavía. Yo, por ejemplo, tengo que aprender a depender más de ustedes y a delegar más. No que no lo hago a veces, pero a veces se me olvida. Y tengo que aprender a depender más de ustedes en lo que es la función del ministerio. Tengo que aprender a decirle, hermano, búsquense mal los unos a los otros o vayan y visiten. Miren, escúchenme algo. Usted no tiene que esperar por el pastor por él dar una visita a una persona y orar por ella. Si yo fuese a hacer solo la función de ir a orar por alguien, siempre se me va a quedar alguien por el cual no puedo ir a orar. Siempre. Usted tiene que tomar la responsabilidad. Y yo a veces tengo que hacer un mejor trabajo en inculcar tal cosa en sus vidas para que ustedes sientan la libertad. No esperen por el pastor de llamar. Mira, usted ve a una persona que está en un centro, no espere por mí que yo lo llame. Usted ve a un hermano que usted los nota que está caído, que quizás está ahora triste o deprimido, o quizás está cayendo en una condición de pecado, que usted se preocupa por la persona. No espere por el pastor que se dé cuenta. A veces yo no me voy a dar cuenta porque es que hay tantas cosas que están pasando. Vaya, ofrezca la ayuda, extienda la mano, ore por la persona. Y si tiene que confrontarlo aún, también lo confronta. Y dice, hermano,
me preocupa esta cosa en tu vida. Tengo que admitir, como dije, que a veces yo tengo que aprender más, a delegar más la obra del ministerio a veces. Y también ustedes tienen que aprender más a estar dispuestos a servir y ayudar en lo que sea necesario. Miren, venir y sentarnos un domingo en la mañana a escuchar un sermón por 1 hora. Venir y sentarte un jueves en la tarde por 1 hora, 1 hora y media más o menos que estamos aquí, y escuchar un estudio bíblico que yo les doy, no es la obra del ministerio. Ese es el proceso de capacitación. Ahí es donde ustedes están siendo capacitados para la obra, pero eso no es su servicio. El servicio a Dios no es sentarte a escuchar. Eso es tu tiempo de tú recibir la enseñanza de la palabra. El servicio a Dios es lo que tú haces después que recibes la enseñanza el domingo o el jueves. Lo que tú haces, ese servicio a Dios. Buscar a los hermanos, quizás hablar a una persona. Yo te pregunto, y estas son cosas que tenemos que a veces reflexionar en ellas. ¿Cuántas personas hay en tu vida que tú conoces, que son amistades tuyas, que están esperando que tú les hables acerca de Jesucristo? Ese es tu servicio al Señor. Yo no los conozco, yo no sé quién son tus amistades. Son gente que tú conoces. Y quizás todos los días están ahí y Dios te abre una puertecita para que tú le presentes el Evangelio y quizás hasta ahora no lo has hecho. Ese es tu servicio al Señor. Yo capacito el domingo, capacito los jueves o en manera individual. Muchas veces algunos de ustedes vienen de mí, me piden preguntas o me reúno con algunos o me reúno con los caballeros, me reúno con las damas y damos un tiempo de instrucción. Ahora le toca a usted hacer la obra del servicio y expandir y llevar los unos por los otros o por los necesitados. Como iglesia tengo que decir que debemos buscar ahora aplicar de manera más práctica esta verdad que estoy discutiendo. Yo como pastor de aprender a delegar más e impulsarlos a ustedes a hacer la obra, ustedes poniéndose a más disposición para hacer la obra del ministerio y estar dispuestos y entender que mi misión o su misión como miembro de la iglesia no se termina el domingo a las 11 de la mañana. Esa no es la misión, es el tiempo de instrucción. Su misión es ir y hacer la obra, buscándose los unos por los otros, sirviéndose y amándose los unos a los otros de manera práctica, verdadera, de manera real. Amén. ¿Cuál es el resultado entonces? Si la iglesia comienza a aprender a hacer tal cosa, si los pastores realmente hacen la labor de capacitar y de darle la instrucción a la iglesia, y la iglesia o los santos comienzan ahora a trabajar en el ministerio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el resultado? Mira lo que dice el verso número 12, la parte final. La edificación del cuerpo de Cristo. Dice que la función de los pastores evangelistas es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra Y literalmente hace referencia a la construcción de una casa. Cuando es construida desde el fundamento hasta las paredes, el techo y todas las puertas y ventanas y todo lo que incluye dentro de la casa. El proceso de construcción. Cuando la iglesia aprende a funcionar como Dios intenciona que la iglesia funcione, la iglesia está haciendo, o el cuerpo de Cristo está siendo edificado. Si aprendemos nosotros a cada uno cumplir con nuestra parte, el cuerpo de Cristo se edifica. Amén. Se edifica. Ahora, déjame hacerle otra pregunta. Le dije que iba a hacer varias preguntas para examinar este texto. Una iglesia que está siendo edificada, una iglesia que está siendo construida, y es un proceso, no me malinterpreten esto que nosotros vamos a llegar a ese proceso de perfección de la noche a la mañana. El pastor está diciendo esto y ya la semana que viene debemos que estar ahí ya completo. No, quizás nos falta todavía el techo, nos falta todavía las ventanas de poner, hay cosas que... Y es un proceso. El proceso de construcción es uno que es quizás tedioso, toma tiempo, toma paciencia, toma esfuerzo. Pregúnteme a mí, que todavía estoy a mitad del proyecto en mi casa, allí trabajando en una construcción que estoy haciendo. Toma tiempo. Y es un proceso toda la vida. Pero hay progreso, debe haber progreso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve una iglesia que está siendo edificada? Que está siendo edificada. Mira la primera parte, el verso número 13. Una iglesia que está siendo edificada, una iglesia que tiene unidad en la fe y que tiene conocimiento de Cristo. Mira el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pablo, cuando dice unidad de la fe, aquí no está hablando de la experiencia personal que usted tiene en creer. Esa es la fe
subjetiva. Yo creo. Cuando dice aquí la unidad de la fe, está hablando del contenido, o podemos decir la fe objetiva, que es la doctrina, el contenido de nuestra doctrina. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? Nunca va a poder haber en la iglesia una verdadera o real unidad si todos nosotros no nos sometemos a la palabra de Dios y creemos y hablamos lo mismo. Si cada uno de ustedes decide creer algo diferente acerca de Cristo, por ejemplo, si cada uno de ustedes decide creer algo diferente o hablar algo diferente acerca de la cruz de Cristo, o de la persona de Dios, o del Espíritu Santo, ¿sabe lo que va a pasar? Esto no dura mucho. Cada quien habla por su propio lado. Cada quien se da por su propia cuenta. La unidad en la iglesia tiene que ser unidad en la fe, en donde todos nosotros hablemos y creamos lo mismo, y que aprendamos nosotros a someternos a la palabra de Dios, que es donde está el contenido de nuestra fe. Esa es la primera característica. Una iglesia que está siendo edificada es una iglesia que está unida en la fe. Una iglesia que está siendo edificada, la próxima característica es una iglesia que tiene el conocimiento de Cristo. Mira lo que dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pablo no está hablando aquí acerca del conocimiento que nosotros tenemos de Cristo en la salvación. Todos nosotros, si somos salvos, si estamos en Cristo, hemos conocido a Cristo. Yo conozco al Señor porque soy salvo. Si estoy en Él, soy salvo, conozco al Señor. ¿De qué está hablando Él? Está hablando de algo más allá aún todavía. Está hablando de un conocimiento más profundo, más completo y más íntimo. Está hablando del proceso constante que debe ser cumplido regularmente a través de la oración y el estudio de la palabra. Voy creciendo y conociendo a Cristo cada día más. Es triste, debo decir, es triste ver cuántos creyentes pasan una vida entera en la iglesia y todavía tienen un conocimiento muy fundamental, un entendimiento muy básico de la persona y la obra de Cristo. Muy triste. A veces es culpa de los líderes que no enseñan bien a la iglesia, y otra vez es culpa de los hermanos que no quieren aprender. Pero si yo he pasado ya 10 años, 15 años, 20 años, 30 años en la iglesia, mi amado hermano, es para yo tener ya un conocimiento acerca de Cristo. Y no solamente un conocimiento intelectual, sino yo conocer a Cristo de manera íntima en mi corazón. Tener una relación con Él, porque conocer no solamente habla del conocimiento de la mente, sino habla de la intimidad que se tiene con Jesucristo. Debemos nosotros aprender, mi amado hermano, a buscar cada día conocerlo más y más. Debemos estar buscando cumplir con esta meta de conocer más a nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Le dije, es triste realmente ver a tantos creyentes que en la iglesia pasan tanto tiempo y no alcanzan una intimidad o un conocimiento más profundo de Jesús, de su persona y de su obra. A mí me pasó algo similar, debo admitir. Hace muchos años, yo me crié en la iglesia. Yo no conozco un tiempo en mi vida donde no estuve en la iglesia. Mi papá era pastor y desde pequeño estuve en la iglesia. Yo tenía un conocimiento bastante bueno de la Biblia. Venía estudiando la Biblia por mucho tiempo. Pero las doctrinas bíblicas profundas, las doctrinas, por ejemplo, de la soteriología o la salvación, cómo es que funciona la salvación, cuál es la obra de Cristo, qué es lo que Él realmente alcanzó a hacer allí en la cruz, qué es lo que significa consumado es, qué es lo que significa ser salvo por su gracia, qué es lo que significa que Cristo pagó todos mis pecados, qué es lo que significa ser el escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, qué es lo que significa estar seguro en las manos del Señor Jesús, qué es lo que significa ser sellado por su Espíritu Santo. Tantos años en la iglesia hasta que tuve que yo por mi propia cuenta sentarme a estudiar y mis ojos fueron abiertos a esas verdades y sentí, honestamente sentí como que fui de ser adolescente a ser un anciano en el Señor de la noche a la mañana. Cuando comencé a absorber y a entender todas las profundidades de la obra de Cristo, de su persona, de la obra del Espíritu, de su persona y lo demás, fue una experiencia maravillosa. Así que mi exhortación es, mis amados hermanos, que nosotros busquemos conocer
más y más a nuestro Señor Jesús. Así que una iglesia que está siendo edificada, en donde el pastor está entrenando, en donde los hermanos están haciendo la obra del ministerio, es una iglesia que está creciendo en la unidad de la fe, una iglesia que está creciendo en el conocimiento de Cristo, y es una iglesia que está llegando o alcanzando un nivel de madurez espiritual muy saludable. Es lo que nosotros esperamos de todo, ¿verdad? Les dije al principio cuánto le gustan los niños, los bebés, y usted dice, ay, qué lindo se ve, pero nosotros esperamos que el niño crezca. Nosotros esperamos que él vaya en el proceso de aprendizaje. Si se queda en el estado de bebé, nosotros diríamos, hay algo mal, busquen. ¿Qué pasa? Hay una enfermedad, no está común, algo anormal ahí en este niño. Nosotros esperamos entonces que todo lo que comienza y tiene vida pequeño, comience a crecer y se convierta, en este caso, o el niño en un hombre, una planta de semilla, crece, eventualmente se hace un árbol y da fruto. Esperamos que todas las cosas que tienen vida alcancen este nivel de madurez. Y el Señor quiere que nosotros también como iglesia y nosotros como individuos vayamos en el proceso de crecimiento. Mira lo que dice una vez más el verso 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. De un hombre maduro en el Señor. Una persona que ya ha alcanzado un nivel de estatura en su vida, de madurez, es independiente, sabe trabajar, sabe obrar, es serio, es sabio. Eso es lo que la madurez representa, ¿verdad que sí? No tiene tanto que ver con las canas, aunque sí, mucha madurez viene con las canas, porque entre más canas hay, quizás más tiempo uno ha vivido y más experiencia uno ha adquirido. Pero yo conozco, mira, esto no es una tristeza, hoy día tenemos gente que ya tienen 30 y pico y 40 años y parecen más niños que uno de 25. Yo conozco gente así. Ya son viejos, pero parecen más niños. No hay madurez en su vida. No hay madurez en su vida. Y eso no es bueno. Debe haber madurez en la persona. No estoy diciendo decir que usted sea un cascarrabia o gruñón. No es eso. A mí me gusta reírme y me gusta estar un buen tiempo y compartir. No tiene nada que ver con eso. Cuando digo madurez, no estoy diciendo seriedad en el aspecto de ser una persona áspera, dura. No, estoy hablando de madurez y sabiduría en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en la forma de hacer las cosas. Madurez, en este caso ahora, en aplicándolo a nuestra vida, con el Señor, en nuestra relación con Él, como creyentes, no siendo niños, que es lo que vamos a ver ya mismo, sino siendo hombres maduros en el Señor, mujeres maduras en el Señor. Mire, qué interesante esto. Mire la estatura que se nos da. Mire la medida que se nos da de la madurez que debemos tener. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ouch. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Usted puede entender esa palabra? Usted puede entender cuando dice la plenitud, quiere decir todo lo que Cristo es. Es interesante porque Cristo es infinito. Entonces, la palabra nos dice a nosotros que debemos ir creciendo en madurez hasta llegar al nivel, a la medida de esa estatura, de la altura, de la plenitud, de la llenura del Señor Jesucristo. Y usted va a decir, pastor, pero eso es imposible. Sí, aquí en la tierra es un proceso. Yo no voy a alcanzar perfectamente aquí en la tierra llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Claro que sí, entendamos eso. Pero es un proceso. Hay un proceso que voy caminando, voy creciendo. Eso lo alcanzaremos perfectamente, lo alcanzaremos en el cielo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nosotros sí podemos alcanzar un nivel de madurez en el Señor que le agrade a Él y que le traiga honor a su nombre. El decir, es que yo nunca voy a ser perfecto aquí en la tierra, seré perfecto en el cielo, no es una excusa para yo ahora justificar mi inmadurez o mi falta de crecimiento, mi falta de conocimiento en el Señor. Mucha gente usa eso como excusa. Sí, que estamos todos en el proceso y se recuestan de ese lado. En el cielo Dios me perfeccionará. Yo entiendo eso y es una verdad y no hay razón. Pero a la misma vez, mi amado hermano, Dios espera de nosotros que vayamos creciendo en el Señor. Hasta un punto, un nivel de madurez, como dije, que le agrade a Él y le traiga honor a su nombre. ¿Ok? Así que debemos nosotros ahora buscar crecer en la unidad de la fe, conocimiento del Señor Jesús, para alcanzar ese nivel de madurez espiritual.
Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve una iglesia que está creciendo en esa unidad de la fe, que está ahora creciendo en el conocimiento de Jesucristo, que los hermanos están madurando, la iglesia está madurando en el Señor a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cómo se ve eso? Permítame dárselo en dos formas. Primeramente el lado negativo y el lado positivo. ¿Okay? Mire el verso 14 conmigo. Para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Ay, pastor, pero el Señor allá dijo que no es como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Eso como que me confunde un poquito ahora la cosa. No hay confusión ninguna. Allá lo que el Señor Jesús está queriendo decir, que de la manera en que el niño depende en su Padre, nosotros tenemos que aprender a depender en nuestro Padre Celestial. Y para yo poder entrar en los cielos, sí tengo que ser como un niño en el aspecto de la confianza, la dependencia, de la fe que yo tengo por mi Padre, que yo tengo en el Señor. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Aquí lo que está queriendo decir Pablo cuando dice para que ya no seamos niños, está hablando y contrastándolo con lo que debemos tener, que es ¿qué? Madurez. Madurez y crecimiento en el Señor, para que ya no seamos niños en el Señor. ¿Sabe qué? Los niños son fácilmente engañados. La forma en que los niños ven al mundo muchas veces los hace víctimas de aquellas personas que tienen más entendimiento que en ellos y quieren aprovecharse de ellos. Tenemos tantas historias horripilantes que algunas de ellas aún, por ejemplo, las noticias usted lo ha visto últimamente respecto a la Iglesia Católica y los sacerdotes y los demás que han hecho abusos con muchos niños dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el niño es así. El niño es inmaduro, son fáciles de engañar. Y viene cualquiera que es más astuto, viene cualquiera que tiene más conocimiento, viene cualquiera que es más listo. Lo engaña, lo envuelve, cuando usted viene a ver, lo hace una víctima, lo lastima o lo maltrata. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. En el Señor nosotros no podemos ser niños. Tenemos que ser hombres y mujeres maduros en el Señor. Porque entonces si somos niños, viene cualquiera y nos roba los dulces. Viene cualquiera y nos engaña. Viene cualquiera y, como decimos por ahí, nos mete gato por liebre. Viene cualquiera por ahí y nos pintan falsas doctrinas, errores, cuántas cosas tan engañosas y nosotros se las creemos. Mire lo que dice Pablo: para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí por allá, para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, las altimañas engañosas del error. ¿Lo ve? Aquí la imagen que Pablo utiliza, la de un barco. Un niño en el Señor es como un barco en el mar que no tiene quien lo conduzca. Y los vientos de falsa doctrina vienen y lo azotan y se llevan la barca por cualquier lado. Un barco sin capitán es un barco que eventualmente es destruido. ¿Ve? Y de la misma manera nosotros en el Señor, si somos niños en el Señor, oh amados hermanos, seremos de esa misma manera. Cualquier viento de doctrina que venga por ahí nos va a hacer, nos va a confundir y nos va a llevar a la deriva. Yo me quedo sorprendido con las tonterías que mucha gente que dice ser creyentes salen. La hermana Lidia esta mañana me contaba que una creyente viene y le dice a ella que son los extraterrestres los que van a venir a llevarse a los cristianos para el cielo. Los aliens. Y ella me dice, ella dice que es creyente. Y no solamente eso, esa es como que medio exagerada, ¿verdad? Porque yo nunca pensé que se iba a surgir, pero surgió, parece. Pero hay gente que se dejan convencer por tantas otras cosas. Cualquier engañador le sale por la televisión y le dice a la gente: siembra en mi ministerio y envíame la ofrenda, que si me das 10, me das 100, Dios te da 1000. Ay, y le doy 100, Dios me da 1000, y sacan la chequera y le envían la ofrenda. Un pillo, un ladrón, un lobo vestido de oveja, lo que es. Falso profeta, un engañador, y la gente se deja llevar. O sea, toda la cantidad de gente que dice ser creyente que se deja engañar por cualquier
falsa doctrina y error. Yo lo he visto desde el púlpito, mis amados hermanos, predicadores, evangelistas que vienen y se paran en los púlpitos y comienzan a enseñar cuánta sanganería hay, cosas que ni siquiera están en la Biblia, y la gente allá, amén, gloria a Dios. Son niños espirituales, no han crecido en el Señor, y cualquier viento de falsa doctrina se los lleva por cualquier lugar. Nosotros no podemos ser así. Tenemos que ser maduros, tenemos que ser hombres y mujeres en el Señor. ¿Sabe qué? La herramienta número 1 que Satanás utiliza para combatir y pelear en contra nuestra es el engaño y el error. Él siempre está buscando convencernos a nosotros de la mentira. Dice la Escritura que Él es el padre de mentira, y lo más que Él hace es tratar de infiltrar el error en la iglesia. Lo más que Él hace. Si logra convencernos del error y de la falsa doctrina, entonces ya tiene la mitad de la batalla gana. Así que no podemos ser crédulos, no podemos ser ingenuos como lo son los niños. Los niños son crédulos e ingenuos. Le creen todas las cosas a todo el mundo. No sé si usted ha puesto a hacer eso en alguna ocasión. Usted le dice cualquier chiste al niño y yo, yo recuerdo como mis primos, yo era en Puerto Rico, yo era de los nietos más... por parte de mi mamá, allá en Puerto Rico yo era el nieto más grande. Entonces yo, como era el más grande, me aprovechaba de los más chiquitos. Y yo jugaba con ellos. Y yo le decía, venía, le hacía así en la nariz al niño y se la quitaba, imaginariamente, por supuesto. Y le decía, te quité la nariz. Y el niño se iba llorando de su mamá. Y mis tías se enojaban conmigo. Pues déjame, nene, quieto, que tú no... Tú no sabes que yo estoy jugando con él. Pero él se lo creía. Tenía 2 o 3 añitos. Se creía que yo le había quitado la nariz de verdad. Y él lloraba por tal cosa. Son ingenuos, son crédulos. Y mucha gente en el Señor son iguales. Todavía no han salido de ese estado. Y cualquiera viene y dice cualquier bobería. Se lo creen. No lo creen. Así que nosotros no podemos ser crédulos, no podemos ser ingenuos. Lo que sí debemos ser, y es el verso número 15... es que nosotros debemos tener un verdadero testimonio. Un verdadero testimonio. Y yo sé que cuando lea el verso usted va a decir, como que pastor, eso no me encaja muy bien, pero lo explico ahora. Dice, sino que hablando la verdad en amor. Aquí esto va más allá, la idea aquí va más allá de simplemente yo hablar la verdad. Tiene que ver con el trato, con el acto, con mi forma de yo actuar y comportarme. El yo actuar de una manera verdadera. De una manera genuina. Que esté fundamentado y arraigado en el amor. Otra forma de decirlo, podemos decir que nosotros debemos ser cristianos auténticos y verdaderos, que la verdad sea lo que nos distinga a nosotros como creyentes. Por supuesto, eso incluye el hablar la verdad. Eso incluye el no mentir, claro que sí. Pero va más allá de eso y tiene que ver con todo lo que nosotros somos y hacemos. Debe haber autenticidad. Por supuesto, completamente arraigado en el amor por Dios y en el amor por los demás. Tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque muchas veces mucha gente dice, no, yo siempre hablo la verdad, y allá que le duela, y no tienen amor en sus vidas, entonces hieren a la gente sin amor. Claro, hablamos la verdad, pero siempre en amor. Debemos ser honestos siempre en amor. Debemos actuar verdaderamente y genuinamente siempre en amor. Contacto, con amor, con cariño, con gracia, entendiendo que también nosotros hemos sido perdonados y que también nosotros hemos sido rescatados por el Señor. ¿Ok? Parte de el hablar la verdad en amor o el vivir la verdad en amor dentro de la iglesia tiene que ver con el apoyarnos los unos a los otros, con el buscarnos y con el confrontarnos los unos a los otros. Miren, si un hermano le ofrece una palabra de exhortación, usted recíbala con humildad y con amor. Si un hermano le ofrece una palabra de corrección, recíbala. Después que, siempre cuando esté de acuerdo a la palabra, siempre cuando esté de acuerdo a la Biblia, recíbalo siempre con amor y con humildad. Porque es la manera en que estamos supuestos a hacer. Tenemos que hablar, tenemos que vivir la verdad en amor.
Y para cerrar ya, quiero una última cosa, una última pregunta. Todo esto que he venido diciendo, ¿lo podemos hacer nosotros mismos por nuestra propia cuenta? ¿Depende todo esto de nosotros? ¿Eso es así? ¿Será que nosotros tenemos que de alguna manera producir el crecimiento en la iglesia del Señor por nuestros propios esfuerzos? Y usted sabe la respuesta a eso, ¿verdad? No. Claro, hay una responsabilidad que tenemos que cumplir. Claro, hay un esfuerzo que tenemos que poner. Claro, hay una obediencia que Dios demanda de nosotros. Pero a la misma vez nosotros entendemos que quien hace estas cosas es el Señor. Quien produce el crecimiento es el Señor. Y quiero concluir con eso en la final del verso 15 y el verso 16. Mira lo que dice. Para que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Para que crezcamos, o sea, de acuerdo a Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Y aquí la imagen ahora, ustedes muy bien, es la de un cuerpo físico. Usted sabe que su cuerpo tiene huesos, y tiene ligaduras, y tiene órganos, y tiene músculos, y tiene piel, y tiene todos los componentes. Y mientras todo el cuerpo esté operando de manera apropiada, el cuerpo va funcionando completamente. Mira lo que dice, sometido a la cabeza, atada a la cabeza. Corten la cabeza a alguien a ver si el cuerpo sobrevive. Bueno, ¿verdad? Usted sabe muy bien que eso no es imposible sobrevivir. El cuerpo se muere en ese estado. Ahora nosotros, mi amado hermano, sometidos a Cristo que es la cabeza, Él ahora provee el crecimiento. Mira lo que dice el resto del verso 16. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. O sea, cada miembro, cada parte del cuerpo operando de la manera en que está supuesto a operar. Cristo ahora produce el crecimiento del cuerpo para su propia gloria, para su propia, edificación en amor. Todo esto, mi amado hermano, es producido en nosotros, no por nosotros, aunque sí hay una obediencia, sí hay un sometimiento, sí hay un esfuerzo de parte nuestra. Pero quien produce el crecimiento en nuestras vidas, usted sabe muy bien quién es. Es el Señor Jesucristo. Estando nosotros sometidos al Señor, nosotros vamos ahora a crecer de acuerdo a ese poder que el Señor tiene. Y Él provoca y produce el crecimiento una vez el cuerpo esté unido y esté funcionando cada quien dentro de la función que Dios quiere que tenga. Cierro con estas palabras de exhortación. Les suplico, les ruego, cuando usted salga de aquí, mi amado hermano, no se ponga esta enseñanza en el bolsillo de su pantalón o en su cartera si tiene una, y la guarda ahí para luego ver si acaso eso me sirve de algo. Mi exhortación es a que nosotros la apliquemos a nuestras vidas de manera real y verdadera. No podemos ser una iglesia que glorifica a Dios si cada miembro está por su lado y por su cuenta, y si los miembros no nos unimos en la unidad de la fe, si nosotros no nos buscamos crecer en el conocimiento de Cristo, si no buscamos nosotros ahora operar dentro de las funciones que cada uno de nosotros debemos tener, si yo no busco servir a mis hermanos en la fe, más allá de simplemente asistir a la iglesia, tengo que aprender, mi amado hermano, a someterme a su palabra y a buscar servir al Señor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? El servicio va a costar, el servicio siempre cuesta sacrificio. Mucha gente dice, yo no hago nada porque yo no tengo tiempo, o no me gusta, o no quiero doler, o no me quiero cansar. ¿Sabe qué, mi amado hermano? El servicio cuesta sudor y a veces lágrimas. Cuesta sacrificio. ¿Ok? Mi servicio a ustedes me cuesta muchas horas de estudio. Es mi servicio hacia ustedes. El enseñarles la palabra del Señor. Y no lo hago con quejas, me encanta. Pero cuesta sacrificio. Yo digo a ustedes que yo los domingos a las 5 de la mañana estoy en pie. Yo sé que muchos de ustedes están durmiendo el domingo en la mañana a esa hora, pero yo estoy en pie a las 5 de la mañana. Salgo de mi cama a las 5 de la mañana para prepararme en oración, para terminar quizás de escribir algo, para repasar el sermón y asegurarme que todo lo que necesitamos para el servicio esté en su lugar. Y ahora como estoy tocando la guitarra, pues también tengo que sentarme un rato a practicar. Gracias a Dios que mi oficina está en el sótano de mi casa. Así que cuando estoy allá tocando a las 6 de la mañana, estoy tocando la guitarra y practicando los himnos que vamos a cantar aquí. Mi esposa está arriba en el tercer piso y mis niños no los despierto, los dejo que duerman. El punto es este, mi hermano. El servicio siempre va a requerir
sacrificio. Así que no corra, no se esconda, no diga a mí no, porque yo no quiero. No, si Cristo hizo tanto por nosotros, hagamos tanto por Él. Y les exhorto a que una vez más esta enseñanza de esta mañana no sea una que pues la escuché, me gustó, estuvo lindo, gracias pastor por esa enseñanza, y nos olvidamos de la misma, sino que busquemos aplicarla de manera práctica a nuestra vida, que seamos el cuerpo de Cristo, que cada miembro haga su función, que cada miembro haga su trabajo, y que usted diga, se despierte y decimos, ¿sabe qué? Tengo que hacer más todavía. Hay muchas áreas de servicio, busque servir en alguna área. Y si no saben qué servir, pregunte. Que le aseguro que se le encuentra algo. Amén. Esa es la exhortación que les quiero dar en esta mañana, iglesia. Espero que Dios les haya hablado a través de esta palabra, de esta porción. Y llévensela en sus corazones y órenle al Señor para que ustedes puedan aprender a buscar, obedecer al Señor en cada una de estas cosas. Permítanme darle gracias al Señor. Amén. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos has dado. Gracias, Señor, por la exhortación que has derramado sobre nuestros corazones en este día. Te rogamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a someternos a esta palabra. Ayúdame a mí como pastor a capacitar mejor a mis hermanos y yo a aprender a enseñarles a ellos a hacer la obra del ministerio más todavía, Señor. Ayúdame, Señor, a distribuir, a delegar el trabajo y ayuda a los hermanos a que ellos puedan aprenderse a ponerse a la disposición y a buscar de manera proactiva servirte, Señor. Si hay una necesidad, que ellos puedan correr a suplirla sin esperar que se les instruya, sino que puedan ellos a través de la enseñanza que ya han recibido, ahora ponerla en acción y hacer la obra del ministerio, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos enseñes como iglesia a unirnos más en la fe, a unirnos más en el conocimiento de Cristo, para que vayamos creciendo en madurez, vayamos creciendo, Señor, a la estatura que tú quieres que tengamos, vayamos poniendo a un lado las cosas de niños, los pensamientos de niños, comencemos a pensar como hombres y mujeres maduros en el Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que lleguemos a ese nivel de madurez que tú quieres que tengamos, para que podamos honrar tu nombre y agradarte a ti, oh Dios. Guárdanos de los vientos de doctrina que soplan por cada esquina. Guárdanos de los vientos de la falsa enseñanza que vienen, oh Dios, por las manipulaciones de los hombres, las estratagemas de cada uno de ellos, Señor. Maquinaciones de hombres sin escrúpulos que buscan infiltrar en la iglesia falsa enseñanza. Guárdanos, Señor, de todas estas cosas. Enséñanos a ser hombres y mujeres maduros para que podamos aprender, conocer la verdad y rechazar siempre el error. Por Cristo Jesús, Padre, pedimos estas cosas. En el nombre de quien oramos. Amén y amén.